Durante años, César Millán fue sinónimo de éxito, carisma y confianza. El encantador de perros, aquel joven humilde nacido en Sinaloa, que llegó a Estados Unidos con apenas unos $1 y un sueño en los bolsillos, conquistó el mundo con su método único de comunicación con los animales. Su sonrisa amplia, su acento entrañable y su manera de domar hasta a los canes más agresivos lo convirtieron en un fenómeno televisivo internacional. Pero detrás de las cámaras, donde los reflectores no alcanzaban a iluminar, la vida de Millán estaba marcada por silencios, heridas y secretos. Y en el corazón de ese torbellino se encontraba la mujer con la que había compartido gran parte de su vida. Ilusión Millán. El público veía a una pareja fuerte, estable, madre y padre de 2 hijos, que crecieron bajo el manto de la fama. Sin embargo, la realidad era mucho más amarga. César descubriría que su esposa lo traicionaba con otro hombre. Y esa revelación, cargada de dolor y humillación, no solo marcaría un antes y un después en su vida personal, sino que lo conduciría a un abismo del que apenas pudo salir con vida. El ascenso de un hombre y la ilusión de una familia perfecta. César Millán llegó a Estados Unidos en los años 90 sin papeles, sin dominio del inglés, se ganó la vida como podía, lavando coches, trabajando en restaurantes, cuidando perros de vecinos. Desde pequeño había demostrado una conexión natural con los animales. En México ya lo llamaban el chico perro. Esa misma intuición fue la que, poco a poco, le abrió las puertas de Hollywood. Pronto, actrices, productores y empresarios confiaban en él para manejar a sus mascotas más complicadas. Fue entonces cuando conoció a Ilusión Wilson, una mujer estadounidense de ascendencia mexicana, con carácter fuerte y personalidad magnética. Ella creyó en él cuando todavía era un inmigrante sin papeles ni seguridad. Se casaron en 1924 y de ese amor nacieron 2 hijos, André y Calvin. Juntos se formaban lo que muchos consideraban una historia ejemplar del sueño americano. Él, un inmigrante que se abrió camino desde la nada. Ella, la esposa fiel que lo acompañaba en los momentos duros. Y los hijos, testigos de una vida marcada por el esfuerzo y el triunfo. Cuando en 2004 llegó el programa Dog Whisperer de National Geographic, la fama fue inmediata. Millán se convirtió en estrella internacional. Conferencias, giras, libros, entrevistas. Parecía que nada podía detener su ascenso. Y, sin embargo, mientras las cámaras lo mostraban sonriente y seguro, en su casa el desgaste se hacía cada vez más insoportable. Las grietas del matrimonio. El éxito suele ser un arma de doble filo. A medida que Millán pasaba más tiempo viajando, rodando episodios o cumpliendo compromisos internacionales, Ilusión se quedaba sola con los hijos. La distancia, la rutina y la presión de los medios comenzaron a abrir grietas en el matrimonio. Ella se convirtió en una pieza clave del imperio César Millán. Era vicepresidenta de la fundación familiar, participaba en las decisiones de negocio y aparecía en actos públicos. Pero esa fachada de unidad escondía discusiones, reproches y silencios prolongados. Mientras el público creía ver a una pareja indestructible, la intimidad de ambos estaba hecha de heridas no cicatrizadas. Fue en ese contexto que Ilusión encontró en otro hombre lo que, según ella, había perdido en su matrimonio: atención, compañía, complicidad. Lo que comenzó como un vínculo cercano se transformó en una relación secreta. Nadie en el círculo íntimo de los Millán se atrevía a mencionarlo. Pero las sospechas crecían. El descubrimiento de la traición. Para César, la revelación llegó como un golpe brutal. No fue de un día para otro. Primero fueron rumores, luego miradas, después llamadas que no cuadraban en los horarios habituales. Una tarde, revisando mensajes en el teléfono de su esposa, encontró lo que tanto temía. Palabras de amor dirigidas a otro hombre. Confesiones que no dejaban lugar a dudas. El encantador de perros, el hombre que sabía leer hasta el más mínimo gesto de un animal, no había logrado descifrar el lenguaje oculto de la mujer que dormía a su lado. La traición fue doble.
No solo había perdido la confianza en su pareja, también se sintió humillado como hombre y como figura pública. La noticia lo destrozó. Amigos cercanos recuerdan que pasó días sin dormir, con una mirada perdida, caminando por la casa como un fantasma. Se obsesionaba con preguntas sin respuesta. ¿Por qué ella? ¿Por qué me hizo esto? Tungo que pase, pasos a 10. El abismo de la depresión. La combinación de problemas personales y profesionales, porque en paralelo enfrentaba demandas millonarias y críticas a su método de entrenamiento, lo llevó al borde del colapso. En 2010, cuando la situación alcanzó su punto más crítico, César intentó quitarse la vida. Lo confesó después en entrevistas. Se sintió tan hundido tras la traición y el divorcio que no veía salida. El hombre de un hombre que predicaba el equilibrio, la calma y la energía positiva en sus programas, estaba consumido por la oscuridad. Fue hospitalizado, recibió terapia y poco a poco trató de reconstruir su mundo. Pero aquella herida dejó cicatrices imborrables. La caída del mito, el divorcio de César e Ilusión Millán, se hizo oficial en 2012. La separación fue costosa. Él tuvo que pagar millones en acuerdos legales, además de manutención para su exesposa e hijos. La prensa no tardó en difundir la noticia, y el mito del hombre perfecto se resquebrajó. La imagen pública de Millán ya no era solo la del hombre que dominaba perros salvajes, sino la de alguien vulnerable, roto por dentro, víctima de una traición que casi le cuesta la vida. Esa vulnerabilidad, aunque humana, lo expuso a un escrutinio brutal. Titulares sensacionalistas, rumores de bancarrota, especulaciones sobre su salud mental. El ídolo había caído. Abre la puerta a la tragedia íntima de César Millán. El hombre que frente a millones de espectadores enseñaba disciplina y equilibrio, pero que en su vida privada fue devastado por el engaño de la mujer que amaba. Descubrir la infidelidad de su esposa no solo le arrebató la confianza en su familia, también lo sumió en la oscuridad más profunda, hasta el borde de la muerte. César Millán, que había alcanzado el punto más alto de su carrera con millones de espectadores en más de 80 países, de pronto se encontraba en un laberinto de sombras. La traición de su esposa no fue el único golpe. Coincidió con un torbellino de demandas, críticas a su método y el señalamiento público que lo despojó de la armadura de intocable. El hombre que enseñaba a millones a controlar la energía de sus perros ya no podía controlar su propia vida. El imperio bajo amenaza. El éxito de Millán no era solo televisivo. Libros como César's Way se convirtieron en bestsellers mundiales. Conferencias, talleres y productos de entrenamiento generaban millones de dólares. Su marca personal era tan fuerte que se había transformado en sinónimo de disciplina y equilibrio. Pero detrás de esa fachada, la estructura empresarial estaba a punto de resquebrajarse. Su divorcio con Ilusión implicaba no solo la pérdida de la familia, sino también el desmantelamiento de una red financiera que ambos habían construido juntos. Ella exigió indemnizaciones millonarias y derechos sobre parte de sus negocios. La batalla legal fue devastadora. Mientras las cámaras seguían pidiendo sonrisas, sus abogados pasaban noches enteras negociando cifras de escándalo, demandas y controversias. A la crisis matrimonial se sumaron críticas públicas. Diversos grupos de protección animal comenzaron a cuestionar su método de entrenamiento. Lo acusaban de usar técnicas crueles y de promover un modelo de dominación en lugar de comprensión. Programas de televisión, columnas de opinión y hasta universidades en Estados Unidos debatían sobre si Millán era realmente un encantador o un maltratador disfrazado de showman. Algunas demandas legales por mordeduras de perros que habían estado bajo su custodia llegaron a los tribunales, aumentando el clima de persecución. Aunque en muchos casos salió librado, el costo económico y emocional era incalculable. La prensa ya no lo pintaba como un héroe latino, sino como un hombre en caída libre, con la sombra del fracaso persiguiéndolo en cada titular. El precio de la soledad. El golpe más profundo no vino de los juzgados ni de los críticos, sino de la soledad. Después de descubrir la infidelidad de su esposa,
Millán se refugió en sus perros, pero ni siquiera ellos podían llenar el vacío. El silencio de su casa contrastaba con el ruido de los auditorios donde aún lo aplaudían. Puedes tener millones de seguidores en redes, pero si nadie te espera en casa, estás completamente solo, llegó a decir en entrevistas años después. Las noches eran largas y los recuerdos insoportables. Cada rincón de la casa le recordaba un pasado feliz que ya no existía. Las fotos familiares, las risas de sus hijos cuando eran pequeños, la complicidad que alguna vez tuvo con ilusión. Todo se convirtió en dagas emocionales que lo atormentaban. La confesión del intento de suicidio. En 2010, César se sinceró con el mundo. Había intentado quitarse la vida tras el divorcio y la traición. En un momento de absoluta desesperación, tomó pastillas con la intención de acabar con su sufrimiento. Fue encontrado a tiempo y hospitalizado. La noticia no tardó en filtrarse a los medios, que la presentaron como el oscuro secreto del encantador de perros. Para el público, que lo veía como un símbolo de fortaleza, fue un shock. Pero para sus críticos era la confirmación de que el ídolo estaba quebrado. El suicidio fallido se convirtió en un tema morboso. ¿Cómo era posible que un hombre que predicaba equilibrio mental y control emocional estuviera al borde del abismo? Entre la ruina y la reinvención, la tormenta parecía no dar tregua. El divorcio lo dejó con deudas millonarias. Su programa comenzó a perder audiencia y finalmente llegó a su fin en 2012. Muchos pensaron que ese sería el último capítulo de César Millán en el mundo del espectáculo. Sin embargo, detrás de la tragedia comenzó a germinar la semilla de una reinvención. Millán, empujado por la necesidad de sobrevivir, decidió reconstruir su vida desde cero. Volvió a apostar por giras internacionales, se acercó más a sus hijos y comenzó a diseñar nuevos proyectos. El dolor, paradójicamente, se convirtió en combustible, el nuevo amor como tabla de salvación. En medio de la oscuridad apareció una luz inesperada, Yahira Dar, una estilista y actriz de origen dominicano, con quien inició una relación que le devolvió esperanza. Aunque al inicio fue muy reservado, poco a poco comenzó a mostrarse en público con ella. En entrevistas confesaba que Yahira había sido clave en su proceso de sanación emocional. Ese nuevo amor lo motivó a retomar fuerzas, a volver a creer en sí mismo. Aunque todavía cargaba con las heridas del pasado, Millán entendió que no podía vivir anclado a la traición. La vida, pese a todo, le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. La percepción pública, aún así, la opinión pública seguía dividida. Para algunos, César era un sobreviviente admirable, un hombre que había atravesado el infierno y aún se mantenía en pie. Para otros, era un personaje en decadencia, con una fama que se apagaba poco a poco. El nombre César Millán ya no generaba la misma unanimidad de respeto que antes. Los medios aprovecharon cada detalle de su vida para alimentar portadas. El divorcio millonario, la infidelidad, el intento de suicidio, las nuevas relaciones, los conflictos legales. Su vida privada se había convertido en espectáculo, y él, que alguna vez controló la narrativa de su carrera, ahora era prisionero de titulares ajenos. Tras descubrir la traición de su esposa, César Millán no solo perdió a su familia, perdió también la estabilidad de su imperio. Demandas, críticas, juicios, y la soledad lo empujaron al límite de lo soportable. El intento de suicidio fue el punto más bajo de su existencia, pero también la chispa que le recordó que todavía tenía motivos para seguir. De la cima del éxito pasó al infierno de la humillación pública, demostrando que detrás de las cámaras no había un superhombre, sino un ser humano roto que trataba de sobrevivir a su propia tragedia. Después de tocar fondo, tras el divorcio, la traición y el intento de suicidio, César Millán pudo haber desaparecido para siempre del mapa mediático. Su historia parecía encaminarse hacia el olvido, como tantas otras figuras que se consumieron en su propia fama. Pero contra todo pronóstico, el encantador de perros demostró que, así como podía rehabilitar a los animales más traumatizados, también era capaz de reeducar su propia alma rota. De esta historia no habla solo de un renacer profesional, sino de un hombre que, después de haberlo perdido todo, aprendió a levantarse, a rediseñar su vida
y a construir un legado más allá de las cámaras. Reconstrucción interna. Terapia, espiritualidad y disciplina. Tras el escándalo mediático, César comprendió que no podía seguir viviendo bajo la sombra del rencor y la depresión. Inició un proceso de terapia psicológica intensiva, acompañado de lecturas de autoayuda, sesiones de meditación y un regreso a las raíces de la disciplina personal que siempre había predicado. El mismo hombre que hablaba del equilibrio entre mente, cuerpo y energía, comenzó a aplicar esa filosofía no solo en los perros, sino en sí mismo. Hizo ejercicio, practicó yoga, ajustó su alimentación y, sobre todo, aprendió a perdonarse por sus errores. Esa búsqueda interior se convirtió en su nueva obsesión: demostrar que el dolor no tenía que definirlo, sino transformarlo. La importancia de sus hijos. En ese proceso de reconstrucción, André y Calvin, sus hijos, fueron el pilar fundamental. Aunque el divorcio los había afectado profundamente, César entendió que debía ser un ejemplo de resiliencia para ellos. Pasaba más tiempo con ellos, los incluía en algunos proyectos y los convirtió en parte de su motivación diaria. En varias entrevistas confesó que la relación con sus hijos había sido su salvación. Ellos me recordaron que no estaba solo, que mi historia aún no había terminado. De esa manera, el hombre que una vez pensó en dejar este mundo, encontró en la paternidad el motivo más poderoso para seguir adelante. Jahiradar, el amor que lo rescató. El nuevo capítulo sentimental de César llegó con fuerza. Su relación con Jahiradar, joven dominicana con carisma y dulzura, fue mucho más que un romance pasajero. Jahira se convirtió en su apoyo emocional, en la mujer que le devolvió confianza y lo ayudó a reencontrar la alegría de vivir. En 2016, durante un viaje romántico a Grecia, César le propuso matrimonio. El anuncio fue celebrado por sus seguidores como símbolo de esperanza. El hombre que había sido destrozado por la traición encontraba nuevamente el valor de amar. Aunque hasta hoy no han formalizado el matrimonio, su relación continúa sólida y Jahira aparece en múltiples fotografías y presentaciones junto a él. El regreso a la televisión. Tras el final de Dog Whisperer, muchos pensaron que Millán había perdido su reinado. Sin embargo, logró reinventarse con nuevos formatos televisivos como César 911 y César Millán's Dog Nation. Aunque ninguno alcanzó el éxito arrollador de su primer show, demostraron que todavía tenía público fiel y que su figura seguía siendo rentable. La clave fue adaptar su narrativa. Ya no solo era el entrenador de perros, sino también un hombre que hablaba de superación personal. En sus programas y conferencias comenzó a mezclar lecciones de vida con técnicas de adiestramiento, convirtiéndose en un coach integral, tanto de humanos como de animales. La expansión de su imperio. Más allá de la televisión, César fortaleció su marca con la apertura del Dog Psychology Center en California, un espacio dedicado al entrenamiento y rehabilitación canina. Ofreció talleres, cursos y programas educativos para entrenadores de todo el mundo. También lanzó productos como correas, collares y accesorios con su sello personal. Sus libros siguieron publicándose. Aunque con menor impacto que en los primeros años, lograron mantenerlo en las listas de los más vendidos. El imperio que parecía destruido en 2010 fue reconstruido paso a paso, aunque ya no con la misma magnitud mediática, sí con una base sólida que lo mantenía vigente. La narrativa del hombre que sobrevivió. Uno de los mayores aciertos de César fue transformar su tragedia en narrativa de superación. En conferencias internacionales, relataba sin miedo su intento de suicidio, la traición de su esposa y la depresión. No lo escondía, lo mostraba como parte de su identidad. El público, lejos de rechazarlo, comenzó a admirarlo más. En un mundo donde los famosos suelen ocultar sus heridas, él se mostraba vulnerable. Esa sinceridad conectaba con miles de personas que atravesaban divorcios, depresiones o traiciones. Millán se convertía, así, en un referente de resiliencia. Críticas que no cesan. Sin embargo, no todo fue redención. Las organizaciones defensoras de animales continuaron señalándolo. Algunos documentales y reportajes acusaban sus métodos de ser violentos o anticuados.
Videos en redes sociales donde aparecía sujetando con fuerza a un perro alimentaron la polémica. Aunque César defendía su método como una terapia psicológica canina, la sombra de la controversia nunca desapareció. Hasta hoy, su legado sigue dividido entre quienes lo consideran un genio y quienes lo tachan de abusivo. El legado personal. Pese a todo, César Millán aprendió a redefinir qué significaba éxito. Ya no se trataba de ser la estrella de televisión más famosa, sino de encontrar paz en su vida privada. Su relación con Jaira, la cercanía con sus hijos y la capacidad de inspirar a otros se convirtieron en sus mayores victorias. De inmigrante indocumentado a estrella global, de esposo traicionado a hombre resiliente, su historia encarna una tragedia moderna con final de aprendizaje. El trágico final que muchos anunciaban no fue su muerte, sino la muerte de una etapa de su vida. La traición de su esposa, el derrumbe de su matrimonio y la depresión lo llevaron a un borde peligroso. Pero el verdadero legado de César Millán es que, tras ese infierno, supo renacer. Hoy sigue siendo un personaje polémico, pero también un ejemplo de supervivencia. La historia que comenzó con un inmigrante pobre y terminó con un hombre quebrado, se transformó en la de alguien que aprendió que incluso en la traición más cruel y en la caída más dura, siempre existe la posibilidad de volver a levantarse.